Bienvenidos a Bits, Bots y Bolsas, conversaciones con los cracks del retail. Aquí conversamos con líderes del retail sobre las estrategias y tendencias que están transformando la industria. Inspírate con sus decisiones y visión para un futuro innovador. Comencemos. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Bits, Bots y Bolsas. Hoy nos acompaña Alfredo Duplan. Alfredo trabajó 19 años en Walmart, toda una vida. Llegó a ser Senior Director del retailer más grande del mundo. Yo siempre digo, es la empresa de mayor facturación del mundo, Walmart. También fue COO de Walgreens, importante cadena de farmacias. Y los últimos 6 años de su carrera fue director comercial y de marketing de 7-Eleven México, parte del grupo Icon. Alfredo cuenta con un MBA en Duke University y también es columnista de El Economista, uno de los principales medios de México enfocado en economía y mercados. Alfredo, muy bienvenido, un enorme placer tenerte aquí. No, el placer es mío, Lucas, y muchísimas gracias por la invitación y en lo que pueda ayudar a compartir mis experiencias, me encantan ese tipo de foros. Qué bueno. Bueno, y te agarramos en un momento fascinante, ¿no? Justo un par de días después de cerrar un ciclo de más de 6 años en 7-Eleven. En tu post de despedida hablabas de memorias imborrables y aprendizajes invaluables, ¿no? ¿Cómo se siente personalmente cerrar un capítulo tan importante? Decisiones difíciles, la verdad es una gran compañía, una gran marca, lo que es 7-Eleven y tomar la decisión de emprender por separado mi vida, carrera profesional no es fácil, ¿no? Yo vengo siendo un asalariado desde hace 30 años, entonces se vuelve complicado decir, oye, ahora me lanzo por mí solo, pero creo que todos tenemos que tener un propósito en la vida, todos tenemos que tener una visión. Y hay veces que los caminos se encuentran vía la vía corporativa y hay veces que tienes que buscar alternativas y hoy pues le voy a intentar por mi parte, creo que hay demasiado conocimiento y mucho que he aprendido de todas las compañías en donde he estado y creo que eso puedo agregar valor a muchas otras compañías y a muchos otros emprendimientos que tengo en mente. Ujú. Buenísimo. Y tu carrera, bueno, recién relataba por todas las grandes compañías que pasaste, ¿no? Es como un mapa del retail moderno. Pasaste 19 años en el gigante de las Big Box, Walmart, y luego lideraste el pulso en lo que es también uno de los gigantes de la conveniencia a nivel mundial como 7-Eleven. Si pudieras destilar la esencia de cada uno, ¿cuál es el aprendizaje más grande que te llevaste del mundo Walmart y cuál es el que te llevas del universo de conveniencia? Mira, aunque todo el mundo los ve físicamente totalmente diferentes, uno es un big box y uno es un small box, el consumidor quizás en su ocasión de consumo es totalmente diferente para lo que buscarías a uno del otro, pero creo que los dos tienen algo en común, es una obsesión por el cliente, ¿no? Es obsesión por entender al cliente, entender a su consumidor, entender las ocasiones de consumo, los customer journeys que los llevan hacia la tienda. Y cada uno tiene sus propios retos y dificultades, ¿no? Sabiendo que en 7-Eleven lo tienes en segundos, lo tienes que capturar en segundos, ¿no? Y más bien en Walmart es asegurarse que el journey sea fácil, sea sencillo, que no sea complicado y que pueda el canasto agregar lo mayor posible dentro del carrito de supermercado, ¿no? Que se está llevando. Entonces, cada uno tiene sus propios retos, pero saben que tienen que enfrentarlos con un cliente con misiones de compra totalmente diferentes. Pueden ser hasta el mismo cliente, ¿no? El mismo cliente que está yendo a una tienda de conveniencia es el que luego el fin de semana va a hacer su súper grande en un big box. Sin embargo, la forma de comunicarte, la forma de llegarle a él y la forma de capturarlo como cliente es totalmente diferente, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus propios retos, pero tiene una similitud que es el cliente, ¿no? A fin y al cabo. Y leyendo uno de tus artículos en El Economista, insistía justamente en la importancia de entender al consumidor, ¿no? Relacionado a lo que estabas eh, mencionando recién. Hoy con los datos y la inteligencia artificial parece que sabemos más que nunca de los consumidores, pero por otro lado, ¿estamos realmente escuchando, no? Sería la pregunta. ¿Y cómo se diferencia el escuchar de verdad al cliente en el piso de venta respecto de analizar datos en una oficina, ¿no?
Mira, para mí realmente, y yo creo que ahí es donde viene el gran reto de los retailers y las grandes cadenas hacia adelante. Todos hablan y todos hablamos de querer entender al cliente. Es muy difícil realmente entender al cliente con la profundidad para decir, me voy a anticipar a tus necesidades, ¿no? Y entonces todos armamos todas estructuras y insights del voice of the customer, ¿no? La voz del cliente, pero a veces el mismo cliente ni siquiera sabe lo que quiere y no te lo ha expresado. Entonces tú tienes que asumir cosas en base a la data que tienes. Y creo que hoy la inteligencia artificial nos está llevando hacia eso, pero no hemos ni siquiera rayado la punta del iceberg de la oportunidad que hay hacia adelante, entender mejor al cliente. Eh, Hay veces que entras a una tienda y dices que aquí encuentro todo. Y no es que tenga todo, pero es a lo mejor una tienda que entendió un poquito mejor tus necesidades y te puso al frente cosas que igual y ni sabías que necesitabas. Y yo creo que cuando pase eso, va a empezar a migrar eso. Eso en el tema online se empieza a ver un poco más claro y se empieza a ver un poco, cuando abres una página, ya te empieza a hablar un poco más de ti. Si vas 10 años o 15 años hacia atrás, abrías Amazon y te enseñaba pañales cuando no tenías ni hijos, no estabas ni casado, ni tenías ese interés, ¿no? Y ahora cada vez te empiezan a aparecer cosas más atractivas. ¿Eso cómo se va a ver en el tema físico online? Porque tienes que ser una tienda para todos. Ahí es donde todavía está complicado y creo que ese es el reto hacia los siguientes 10 años en el retail. Totalmente, ¿no? Y como decía Henry Ford, también le pregunté qué querían y me respondieron caballos más veloces, ¿no? Entonces siempre está ese desafío de los niveles de abstracción respecto de lo que la gente necesita o visiona o envisiona para el futuro cercano. Eh, Otro de los artículos que leía tuyos en El Economista hablabas de la revolución silenciosa de las marcas propias, ¿no? Y generalmente se ve, y sobre todo diría en Latinoamérica, quizás en Mercadona o en algunas experiencias en Europa, están innovando con marcas propias, pero que están posicionadas como premium, ¿no? Aquí quizás la percepción es más bien, es una copia más barata de una marca líder. Em, ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Estamos viendo como un poco el fin de la lealtad a las marcas tradicionales. ¿Qué rol juega la marca propia en la construcción de la confianza de un retailer como 7-Eleven o Walmart? Mira, la marca propia es el vehículo de crecimiento y de diferenciación entre un retailer y otro. Es la forma de decir, la forma de crear lealtad. Si soy exactamente lo mismo y vendo exactamente lo mismo que mi principal competidor, lo único que puedo pelear con ellos es en tener mejor disponibilidad, tener mejor precio o mejores promociones, ¿no? La marca propia lo que te ayuda es a diferenciarte, a crear esa lealtad. Pero pues eso conlleva un reto de decir primero tengo que entender qué es lo que quiere mi cliente, cuál es el producto, si la marca nacional no me le está dando, cómo puedo crear ahí un nicho o un white space que no está atendido por mi marca propia. Y crear tu propia marca, pues es para lo que pues, las grandes empresas a eso se dedican, ¿no? Y ellos tienen sus laboratorios de creación de innovación, controles de calidad, todo el diseño, marketing que viene alrededor de una marca. Y una empresa como un Walmart, un 7-Eleven, venden miles de SKUs. Entonces, decir, voy a invertirle a todo eso para mi marca propia. Ahí es donde a veces los retailers no están dispuestos. Ahorita hablabas del caso de Mercadona, está Lidl, Aldi, que también son casos de éxito en Europa y que han Trader dominado Joe's todos en los Estados países Unidos, donde ¿no? entran. Trader Joe's en Estados Unidos, H-E-B en México lo hacen muy H&M de bien México. también. Ellos sí le han dedicado mucho tiempo y esfuerzo y creando estructuras organizacionales que les ayuden a crear esas marcas propias. Yo creo que apenas estamos en Latinoamérica tocando la punta de lo que pudieran ser las marcas propias. Empiezas a ver algunas marcas propias en segmentos gourmet, en segmentos premium. A mí me tocó hace muchísimos años estar en Extra Special que le lanzó Walmart en su formato de Superama, por ejemplo, y era una línea super gourmet que luego ya la expandieron a otros lados y todo. Costco lo hace muy bien. O sea, la marca Kirkland Qué es plan. súper apreciada y hay gente que dice, a mí no me quites, yo el papel de baño de Kirkland es el mejor, es el de mejor valor, el mejor precio. Entonces,
ese tipo de productos, si los pudiéramos masificar en todas las diferentes categorías, ahí es donde vamos a llegar a esos niveles. Europa ya está llegando a esos niveles o ya llegó a esos niveles y hay ciertos retailers que lo hacen excelente, ¿no? Entonces, creo que en México y Latinoamérica va a empezar y creo que las marcas propias van de aquí en adelante van a crecer doble dígito muy por encima de lo que crece el resto de las marcas y van a ir agarrando su posicionamiento. No sé si van a llegar a arriba del 50% como se ve en otros países, pero yo creo que poco a poco van a ir agarrando terreno y creo que toda cadena que no quiera meterse en el tema de marcas propias se va a quedar un poco atrás en el tema de diferenciación. Totalmente. Y es impresionante, hablando de la marca Kirkland, que uno le compra un papel de baño, una leche, un neumático, digo, cualquier El cosa con vino. la misma marca, ¿no? Hay gente que dice el vino y dices, es que el vino de Kirkland es buenísimo, ¿para qué no? Y dices, Total. bueno, el mismo marca que tu papel de baño es un vino y los dos son muy buenos, la verdad, ¿no? Sí, de Totalmente, acuerdo. totalmente. Y ahí el canal de conveniencia vive de la inmediatez y el antojo, y los big boxes como Walmart por ahí más de la planificación y el volumen, ¿no? De venta. Con la llegada de lo que se llama el quick commerce, ¿no? O sea, este consumo y entrega en 15 minutos, ¿quién crees que está más amenazado o lo ves como una oportunidad para ambos, para que se reinventen o aprovechen también los servicios de última milla? ¿Cuál es tu visión de ese tema? Mira, todo el mundo piensa que dices, oye, el quick commerce o el e-commerce iba a ganar más en los big boxes. Qué flojera llegar, estacionarme o transportarme a una tienda que me queda lejos y luego hacer un recorrido de 15, 20 minutos o una hora en el supermercado. Mejor me meto en línea y todo, ¿no? Encontramos un vehículo en conveniencia con 7-Eleven, la verdad que ha sido muy buen. Ha habido una alianza con Rappi 7-Eleven desde hace muchos años, pero últimamente ya están con Uber Eats también. Y no te das idea. Y lo que te decía yo, que ya hay un mismo cliente compartido, el que va al Big Box, que va a la tienda de conveniencia, y ahora ya hay el mismo cliente que a veces te pide en línea, ¿no? Entonces, imagínate que tú vas a una reunión y compras las cervezas, el refresco, las papitas, el hielo, y llegas a tu casa y de repente llegan más invitados de los que esperabas, ¿no? Híjole, los voy a dejar y voy a ir por el hielo. No, entonces ahí lo pido. Y lo pides de la misma tienda de donde fuiste a comprar hace rato, pero ahí lo es, ¿no? O te da flojera, está lloviendo, dices, lo voy a pedir. Y sé que tengo un 7-Eleven a una cuadra, cuadra y media, pero ¿sabes qué? Vale la pena por 20 pesos más que me puede llegar a costar, lo pido en línea y me llegue en poco tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el cliente está dispuesto a pagar el servicio a veces por la comodidad y la inmediatez. Y esa inmediatez podría ser nada más ahorrarte un par de cuadras de caminar, pero el cliente está dispuesto a hacerlo. Entonces creo que hay vehículo para crecimiento en todo y creo que también la parte de e-commerce, y no sé si ustedes lo han notado, pero a nivel mundial el e-commerce viene creciendo otra vez. Después de la pandemia como que se regularizó otra vez. Este año ha sido un boom otra vez. Algo está pasando en la necesidad del cliente de volver a pedir en línea y entonces todos los servicios en línea, tanto de comida como de supermercado, empiezan a crecer a doble dígitos altos cuando las tendencias no están creciendo así en los retailers. Y esos son los cambios de hábito, ¿no? Y eso que hablábamos de entender al consumidor, ahí está. O sea, tenemos que estar entendiendo muy bien al consumidor qué está necesitando y ofrecérselo, ¿no? Y si no estás metido en esas plataformas, pues te quedas atrás porque va a haber alguien, tu principal competidor, que sí te da ese ofrecimiento al cliente y de ahí es donde te lo ganan, ¿no? Bueno, y relacionado con esto que estás diciendo, te llevo un poco al futuro y a tu visión del futuro. ¿Cómo ves evolucionando el sector de retail en México en los próximos 3 años? En México particularmente, pero también a nivel mundial, porque sé que tienes experiencia, y has viajado mucho en tu carrera y has visto el retail en otras latitudes. ¿Qué rol pensás que va a tener la inteligencia artificial y cómo va a evolucionar el sector próximos 3 años? Yo creo que el sector se va a ver sumamente presionado por los cambiantes hábitos del cliente. Hay un fenómeno que se llama el channel blurring, en el cual ya la línea muy gris entre una tienda de conveniencia, en una tienda grande, pequeña, mediana, e-commerce, etcétera, y empiezan a borrarse esas líneas de diferenciación de entre los canales y eso va a ser muy complicado para muchas cadenas.
el cliente es muy, muy, muy exigente. Ya espera la misma exigencia que antes solo la esperabas del canal de e-commerce, ya la esperas también en el brick and mortar, ¿no? En las tiendas físicas. Entonces, el cliente en su forma de ser exigente, ellos están utilizando la inteligencia artificial para retar a los retailers, ¿no? Entonces ya quieren esa inmediatez en todo, ya quieren la selección en todo, ya quieren las ofertas en todo. Y eso lo va a poner muchísima presión. El consumo también, sabemos que la gente, sobre todo, y son ciclos, eso no va a ser continuo, pero el día de hoy, a nivel mundial, vemos una baja en el consumo. El cliente está gastando menos, está apretando un poco más su gasto, y eso, pues, es un tema que también le está complicando a muchas compañías. La inteligencia artificial para las cadenas y para el retail en general creo que tiene que ir más hacia cómo le doy el mejor servicio. Por ejemplo, toda la parte de logística y de cadena de la demanda, de asegurar que esté en el momento correcto, en las cantidades correctas y en el lugar correcto el producto. Eso para mí es el game changer que tiene que suceder con la inteligencia artificial. Muchas veces hablamos de ChatGPT y muchas otras cosas de inteligencia artificial. En el retail es el manejo de la data. Hay demasiada información. Es difícil tomar decisiones con tanta información, y creo que la inteligencia artificial nos tiene que empezar a ayudar a tomar mejores decisiones, más fáciles, mejores pronósticos de ventas, mejores algoritmos que nos ayuden a mover mejor la mercancía, mejor colaboración entre retailer y proveedores, en su colaboración en los forecasts y en los volúmenes que se tienen que manejar, anticipar la estacionalidad de los productos para que no te quedes cortos en las estaciones en donde ya no puedes reaccionar. Yo creo que hacia ahí es donde la inteligencia artificial tiene que, en los próximos meses y años, tiene que empezar a generar un valor, ¿no? Y esa exigencia del cliente, y el cliente más bien va a utilizar la inteligencia artificial para buscar las mejores opciones, los mejores precios, las mejores proporciones. Entonces va a ser un reto de cómo ambos mundos se van a juntar con el uso de la inteligencia artificial para satisfacer uno al otro, ¿no? Totalmente de acuerdo y coincido en lo que estabas diciendo. Te llevo un poquito ahora a temas de liderazgo y nos dijiste que algo que resonó mucho era que sos de formar equipos y dejar capacidades robustas, ¿no? Esto suena como a un legado que va mucho más allá de números, o de resultados que se miden. ¿Podrías contarnos alguna historia de cómo eso se ve en la práctica? ¿Qué significa dejar una capacidad robusta en un equipo? ¿Y cómo se construye para que las cosas perduren más allá de uno y ya cuando uno no está, ¿no? Sí, claro. Mira, hay estilos de liderazgo. Primero, que es sacar el mayor jugo de la gente, ¿no? Y que te dé resultados, ¿no? Y results oriented. Y pues si un líder tiene que ser results oriented, ¿no? Pero hay muchos otros soft skills que tienes que crear, y no nada más son los resultados lo que te lo dan. Hay otros liderazgos que son cheerleaders, ¿no? Es echo porras y animo y te mantengo animado, ¿no? Creo que un buen líder tiene que tener una muy buena balanza de decir, tengo que construir los resultados, pero lo tengo que construir con las capacidades, los procesos y las herramientas que necesita mi equipo para triunfar. Entonces, ¿cuál es mi lema? Es, primero asegúrate que tienes al equipo correcto, que tenga la pasión, que tenga el conocimiento y que tenga la disponibilidad para trabajar en equipo, en conjunto, para poder dar los resultados. Una vez que ya tienes armado el equipo, tienes que asegurar que el equipo esté listo para tomar las decisiones, que las decisiones no deben de cruzar por el líder. O sea, sí tiene que el líder estarlos acompañando. Yo soy muy fan del libro de Los 11 Anillos o Eleven Rings de Phil Jackson. Él decía, yo en la cancha no puedo tomar la decisión de qué pase van a mandar, o si tiran, o si faulean. Pues yo los puedo asesorar, pero yo los tengo que enseñar a tomar decisiones en el entrenamiento para cuando estén en el partido, ellos tomen las decisiones correctas, ¿no? Y ese estilo de liderazgo es,
prepara a tu equipo, darle las capacidades, las herramientas, los conocimientos y la visión y direccionamiento y que ellos tomen las decisiones. Entonces, ¿cómo se ve eso en el día a día? Por ejemplo, a mí me tocó tomar un último rol que decía, oye, hay que transformar el equipo, ¿no? ¿Qué significaba transformar el equipo? Yo junté al equipo y les dije, a ver, ustedes ayúdenme a definir qué significa transformar el equipo, qué capacidades tenemos que crear, qué procesos, qué nuevas herramientas, qué nuevas tecnologías, cómo preparamos a nuestros equipos, cómo dejamos claro la visión, los pilares y el plan de juego que vamos a hacer. Y no fue el líder el que lo creó, lo crearon ellos en conjunto con el líder, ¿no? Entonces, cuando el líder se va, pues queda muy sólido porque tienes al equipo que formó la visión, los pilares y saben cuál es el plan de juego y el plan de acción para ejecutar con uno de esos pilares, ¿no? Y ahí es cuando el líder no es que sale sobrando, pero entonces el líder ya tiene tiempo para empezar a ver el más allá del equipo porque el equipo está lo suficientemente sólido tomando las decisiones correctas, ¿no? Y es a lo que me refiero de crear una capacidad sin el líder, ¿no? De que pueda funcionar sin el líder y ese es siempre ha sido mi mantra en todos mis equipos donde he tenido que formar. Ujú. Muy bueno, y también y reflexionando, estoy recordando una frase de un profesor que tuve y ahora que estás comenzando a emprender, decía que cuando emprendes, ya sea dentro de una corporación o por fuera, es una guerra aérea, pero también es una guerra terrestre, en el sentido de que uno tiene que estar bajando y subiendo todo el tiempo. Llevado al retail sería también bajar a la tienda, hablar con la operación, ver qué desafíos tiene la operación. ¿Cómo es ese mundo, esa conexión entre la operación, la planificación comercial, qué desafíos tiene y cómo es esta guerra aérea y terrestre? Mira, siempre que he estado en una posición de staff, lo primero que hago es cuando me presento yo y todo, siempre pongo como los 10 mandamientos que debe tener el equipo, ¿no? Y siempre me robé una frase de un jefe que me decía, en la oficina no hay cajas registradoras. ¿Qué significa there's no checkouts, there's no POS? ¿No? O sea, las ventas se dan en la tienda, no se dan en No la factura, oficina. la oficina no factura. Exactamente, la oficina no factura. Entonces, las cosas pasan en la tienda, las cosas pasan con la gente que está atendiendo al cliente en el front line. Y si no estás ahí, te estás perdiendo de la mitad de lo que es el negocio, ¿no? La oficina está para la estrategia, para una ejecución, pero toda la inspiración y todo lo que tienes que entendimiento tiene que estar en la tienda, ¿no? Entonces, un jefe siempre nos decía, más suela, menos PowerPoint, ¿no? Y eso más suela es voltea a ver tus zapatos, qué tan gastados están, y eso es qué tan atento estás de tus clientes, ¿no? Y pues ese lema es eso, ¿no? Tienes que estar en las tiendas, tienes que estar acompañando. Creo que el hacer un buen partnership comercial o merchandising con operaciones es el ganar-ganar. Tiene que haber una fricción natural entre ambas, uno exigiéndole al otro, pero tiene que ser en conjunto. Tiene que ser programas en conjunto, ejecuciones en conjunto, crear la confianza de decirse, tú fallaste en esto, yo fallé en esto, ¿no? Y vamos a seguirlo trabajando en conjunto. Eso es lo que hace realmente a un retailer exitoso. Alfredo, para los profesionales que quizás están comenzando una carrera en retail, ¿cuál sería tu consejo, ¿no? Que les darías hoy para construir no solo una carrera exitosa, sino también significativa en esta industria? Mira, justo uno de mis proyectos es terminar mi libro que lo empecé hace muchísimos años y lo he dejado. Justo está enfocado a las nuevas generaciones que entran a una compañía y se quieren comer el mundo en un solo bocado, ¿no? Y entonces hay varias lecciones que les quiero compartir con mi libro, en el cómo llevar un crecimiento pausado, sostenible y acelerado digo, pausado y acelerado suena un poco contradictorio, pero tienes que ir viviendo cada uno de los pasos dentro de tu crecimiento, ¿no? El tip que yo siempre les doy es que la carrera y tu crecimiento depende de ti. No depende de tu jefe, no depende de nadie más. ¿Cuántas veces escuchamos es que mi jefe no me ha promovido?
mi jefe, o sea, realmente ¿dejarías el futuro de tu vida, de tu carrera, de tu familia, de todo eso en una persona? No. Obviamente tu jefe es una parte fundamental para que puedas crecer, pero el crecimiento y tu carrera depende de ti. Es entender qué es lo que te falta, qué es lo que hiciste mal, tú generar los canales de comunicación con tu jefe, con recursos humanos, con tus pares, tú crear el networking que necesitas, tú hacer tu propio marketing personal dentro de la empresa sin exagerar, ¿no? Porque luego está el que hasta se quiere sentir lucido para que todo el mundo lo conozca y suena hasta falso, ¿no? Pero esos canales dependen de ti. Tú eres el que tienes que estar ahí. Ahorita que estamos en modo híbrido, en las empresas, hay unos que dicen, yo decido en línea todo el tiempo y nunca me presento a la oficina, ¿no? Pero el que esté en la oficina es el que está interactuando con todos, es el que todo el mundo lo conoce, es que todos los jefes lo están viendo ahí. Y es mejor que el otro, no sé, pero es el que todo el mundo lo tiene en la mente. Entonces hay muchas cosas que dependen de la persona y creo que ese es el mayor tip que le puedo dar a todos, es tú busca qué es lo mejor para tu carrera y tú constrúyelo, no dependas que alguien lo construya por ti. Un buen consejo. ¿Y ahora qué, no? Después de una carrera tan exitosa en corporaciones muy, muy grandes, muchos se preguntarían eso, ¿no? ¿Y ahora qué le depara el futuro a Alfredo? ¿Qué te emociona para tu siguiente capítulo? Bueno, mencionaste recién que estás escribiendo un libro o estás cerrando un libro que empezaste a escribir hace un tiempo. ¿Qué tipo de problemas también te quitan el sueño y te gustaría ayudar a resolver? Mira, me entusiasma mucho esto, o sea, no sé si luego lo escuchas aquí con la misma pasión con lo que te digo, compartir conocimientos y es parte de lo que te quiero felicitar. Este tipo de espacio lo necesitamos. Hay que ser realistas. Yo hasta dudé terminar mi libro porque las nuevas generaciones ya no leen, ¿sale? Escuchan. Entonces dices, oye, ¿el libro será? Pues yo creo que el libro va a ser más como un propósito personal, ojalá la gente lo lea. Pero este tipo de espacios es lo que necesita la gente joven, ¿no? Entonces, justo dentro de todo esto es buscar los vehículos en los que puedo llegar a más personas, puedo compartir mi conocimiento. No sé si eso da para seguir viviendo, pero me entusiasma y me apasiona. Entonces, pues hay que empezar a construir. Cuando me buscaste, dije, adelante, ¿no? Porque es justo lo que me apasiona. Pero hay muchos otros temas, proyectos quizás de consultoría, y otros proyectos, que tengo ahí en puerta y en mente y pues ojalá se den. Entonces hay mucho. El mundo de retail es muy movido, hay muchas aristas dentro de todo esto y creo que puedo agregar mucho valor en varias de ellas, ¿no? Bueno, y bienvenido al mundo emprendedor. Ya hablaremos en algún momento allí en Monterrey más profundamente. Y Claro. para ir cerrando, Alfredo, tu columna se llama Ujú. Más allá del éxito. ¿Qué es el Sí. éxito para Alfredo y cómo lo mides? Mira, estuve escuchando algunos de los podcasts de personas que has estado entrevistando y escucho yo muchos podcasts, ¿no? Y muchas personas siempre hablan de la felicidad de decir, pude hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Y eso es lo que me apasiona y eso es la felicidad. Para mí la felicidad es la huella que dejas. Eh, Hablo mucho de los equipos, de formar equipos, es dejar las cosas mejor que como las recibiste, ¿no? Dejar la huella con el equipo, construir las capacidades con el equipo, que el equipo valore lo que lograste con ellos. Para mí el éxito se mide en la huella que dejas más que por los resultados que dejas, porque los resultados son efímeros y tú lo sabes bien en el retail. Un día puede ser un superstar y al otro día puede ser el tipo más inepto y más incapaz que hay, ¿no? Porque son ciclos y son un año muy bueno contra un año muy malo, ¿no? Pero la huella que dejas, esa es eterna. Entonces, para mí ese es el éxito. Se mide con la huella que dejas. Alfredo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu historia. Espero que lo hayas disfrutado. Y bueno, y ya nos estaremos viendo por Buenos Aires o por Monterrey. Así compartimos también este nuevo capítulo de Emprendedor. Te mando Muy- un abrazo y muchísimas gracias. No, gracias a ti y felicidades por este podcast y por el espacio que abres para toda la gente.
Bueno, y a los que nos escuchan, nos encontramos en el próximo episodio de Bits, Bots y Bolsas. Un abrazo, Alfredo, gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en Bits, Bots y Bolsas. Esperamos que estas ideas impulsen tu visión para el retail del futuro. Te esperamos en el próximo episodio.